Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de alguien que ha capturado la atención de millones de personas no solo por su talento, sino también por su innegable carisma y sí, por su creciente fortuna. Hablamos de Can Yaman, el actor turco que ha pasado de ser una promesa a convertirse en un verdadero fenómeno mundial. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo este apuesto galán amasó una fortuna tan impresionante? Acompáñenme en este viaje para descubrir los secretos de su éxito. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Créanme, lo que vamos a contarles hoy les va a volar la cabeza. Can Yaman. Su nombre resuena en salones de moda, en los sets de rodaje y por supuesto, en las redes sociales. Este actor que comenzó su carrera en Turquía, ha trascendido fronteras para convertirse en un ícono internacional. Su ascenso ha sido meteórico, y no es solo cuestión de suerte. Detrás de esa sonrisa deslumbrante y esa presencia magnética, hay una estrategia, mucho trabajo y una visión clara de lo que quería lograr. Vamos a desgranar paso a paso cómo este hombre pasó de ser un actor prometedor a ser millonario. Empecemos por el principio, por sus inicios en el mundo de la actuación. Can Yaman no apareció de la nada. Antes de ser el protagonista de series que rompen récords, estudió Derecho. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul en 2012. Esto en sí mismo, ya nos dice algo sobre su disciplina y su capacidad para abordar desafíos complejos. Pero la vida tenía otros planes para él. En lugar de sentarse en un tribunal, decidió subirse a un escenario. Comenzó su carrera actoral con roles más pequeños en producciones turcas, pero pronto su talento y su presencia escénica llamaron la atención. Su gran oportunidad llegó con la serie Erkenci en 2018. ¿Y qué oportunidad? Esta comedia romántica se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en numerosos países alrededor del mundo. Can, interpretando a Can Divit, un fotógrafo exitoso y un tanto playboy, conquistó al público con su química innegable con su coprotagonista, Demet Özdemir, y con su carisma arrollador. Las audiencias se enamoraron de él, de su forma de interpretar, de su físico, de todo. Y es aquí donde la primera gran pieza del rompecabezas de su fortuna empieza a tomar forma, el éxito masivo de una serie televisiva de alcance internacional. El éxito de Erkenci no solo le valió premios y reconocimientos, sino que catapultó a Can Yaman a la fama mundial. Las plataformas de streaming y la distribución internacional de series turcas jugaron un papel crucial en esto. De repente Can Yaman era conocido en América Latina, Europa, Oriente Medio y más allá. Y con la fama, vienen las oportunidades. Aquí es donde entra en juego el aspecto económico de su éxito. El caché de un actor en Turquía, si bien puede ser significativo, no se compara con las cifras que se manejan en el mercado internacional. Al convertirse en una estrella global, Can Yaman comenzó a percibir salarios mucho más elevados por sus papeles. Las productoras de diferentes países empezaron a interesarse en contar con él en sus proyectos. Pero el camino hacia la millonada no se detuvo en los contratos de televisión. Can Yaman es un profesional astuto. Entendió rápidamente el poder de su imagen y de su marca personal. Y aquí es donde entra la estrategia de marketing y las colaboraciones. Su atractivo físico es innegable y las marcas lo saben. Ha sido el rostro de importantes campañas publicitarias para diversas marcas de moda, cosméticos e incluso productos de cuidado personal. Imaginen la cantidad de dinero que se puede generar al ser la imagen de productos de gran consumo a nivel mundial. Además de la publicidad tradicional, Can Yaman ha sabido capitalizar su presencia en redes sociales. Con millones de seguidores en Instagram y otras plataformas, se ha convertido en un influencer de peso. Las marcas pagan sumas considerables por promociones y colaboraciones en estas plataformas. Cada publicación patrocinada, cada story bien colocada, suma a su cuenta bancaria. No es solo ser guapo, es saber vender esa imagen de forma estratégica y profesional. Otro punto clave en su estrategia financiera ha sido la diversificación de sus proyectos. No se ha limitado a la actuación. Ha incursionado en otros ámbitos que le han permitido generar ingresos adicionales. Por ejemplo, ha lanzado su propia línea de ropa, aprovechando su estilo personal y su influencia en el mundo de la moda. Crear productos propios con su nombre y su imagen asociada, es una forma muy directa y rentable de monetizar su fama.
Y no podemos olvidar su incursión en el mundo literario. Can Yaman ha publicado libros, lo que demuestra una faceta más intelectual y creativa. Escribir y vender libros puede ser una fuente de ingresos adicional y también contribuye a construir una imagen más completa y multifacética como artista. Hablemos también de la producción de series y películas. A medida que su poder e influencia crecían, es muy probable que haya tenido la oportunidad de participar en la producción de proyectos. Ser productor o tener participación en los beneficios de una serie o película exitosa puede generar ingresos sustanciales, mucho más allá de su salario como actor principal. Esto le da un mayor control sobre su carrera y, por supuesto, sobre sus finanzas. Otro aspecto importante y que a menudo se pasa por alto, es su habilidad para la negociación. Un actor de su calibre con una demanda tan alta, tiene un poder de negociación considerable. Puede exigir contratos con cláusulas favorables, participación en beneficios y acuerdos de imagen que aseguren una remuneración acorde a su valor en el mercado. No se trata solo de aceptar lo que le ofrecen, sino de negociar para obtener lo máximo posible. Ahora, también es importante hablar del tipo de proyectos que elige. Can Yaman, con su creciente fortuna, puede permitirse ser más selectivo con los guiones. Esto le permite elegir papeles que no solo le interesan artísticamente, sino que también tienen un gran potencial comercial y de alcance internacional. Elige producciones que probablemente serán éxitos, lo que a su vez refuerza su estatus y su valor en el mercado. Pensemos también en sus apariciones públicas y eventos especiales. Premios, galas, presentaciones de series, todos estos eventos a menudo vienen acompañados de honorarios, tanto por la asistencia como por su participación. Ser una figura pública de renombre mundial significa ser invitado a los eventos más importantes, y estas invitaciones a menudo se traducen en ingresos. Y por supuesto, no podemos obviar el factor merchandising. Si bien no tenemos información específica sobre si tiene productos oficiales directamente asociados a él a gran escala, es una vía común para los artistas de su calibre. Desde camisetas hasta otros artículos con su imagen o frases icónicas de sus personajes, el merchandising puede ser una fuente de ingresos pasivos significativa. Otro elemento a considerar es su expansión a mercados internacionales más allá de las series turcas. Ha participado en producciones italianas, por ejemplo, lo que demuestra su capacidad de adaptación a diferentes industrias cinematográficas y televisivas. Cada nuevo mercado abierto significa nuevas oportunidades de ingresos y una mayor exposición. Además, la inversión es una parte fundamental de la construcción de una fortuna. Un millonario no solo gana dinero, sino que lo hace trabajar para él. Es muy probable que Can Yaman, con su equipo de asesores financieros, haya invertido en bienes raíces, acciones u otros activos que generan ingresos pasivos y aumentan su patrimonio con el tiempo. Un aspecto muy interesante de su historia es cómo ha sabido construir una imagen pública que genera interés y admiración. No se trata solo de ser un actor, sino de ser un personaje mediático. Su vida personal, sus relaciones, su estilo de vida, todo esto genera contenido que alimenta la atención de los medios y del público, manteniendo viva la llama de su fama. Y esta atención constante se traduce en oportunidades de negocio. También es importante mencionar su creciente popularidad en Italia, donde ha sido protagonista de series de gran éxito y ha participado en programas de televisión. Italia se ha convertido en un mercado clave para él, y esto le ha abierto aún más puertas en Europa. En resumen, la fortuna de Can Yaman es el resultado de una combinación explosiva de talento actoral, carisma, una imagen pública cuidadosamente gestionada, y una estrategia empresarial muy inteligente. No es un accidente. Es la consecuencia de decisiones calculadas, trabajo duro y una visión a largo plazo. Ha sabido identificar las oportunidades, capitalizar su fama, diversificar sus fuentes de ingresos y negociar hábilmente. Hemos visto cómo su éxito en series turcas fue solo el trampolín. Luego la expansión internacional, las colaboraciones con marcas de renombre, su incursión en la moda y la literatura, la potencial participación en producciones y una gestión financiera astuta. Todo ello ha contribuido a que Can Yaman sea, hoy en día, no solo una estrella mundial, sino también un hombre con una fortuna considerable. Es un ejemplo fascinante de cómo la fama, combinada con una mente perspicaz, puede traducirse en un éxito económico rotundo. Nos demuestra que en el mundo del entretenimiento, el talento es solo una parte de la ecuación. La visión empresarial, la estrategia y la capacidad de adaptarse a un mercado global son igualmente cruciales.
Y así llegamos al final de este fascinante recorrido por la vida financiera de Can Yaman. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar los secretos de su éxito con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué faceta de su carrera les parece más impresionante? ¿Tienen alguna otra teoría sobre cómo ha amasado su fortuna? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y si disfrutaron de este vídeo y aprendieron algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento y las historias de éxito. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. No se queden afuera de nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho.